Yo la tengo. Ahí estamos. Bien. eh, bueno, una breve introducción. Secal es una empresa que partió el año 2017. Hoy día tenemos piso en Osorno, pero hacemos cursos, la mayoría cursos sincrónicos y asincrónicos y también presenciales a lo largo de todo Chile. eh, y a cargo de Jasno Yarsun, que es su directora ejecutiva y quien les habla actúa también aquí como director académico de la organización. Tal como les había comentado, tenemos varios tipos de cursos y que la gran mayoría hoy día son sincrónicos, así como estamos haciendo nosotros este webinar, ¿ya? Pero también tenemos otros tipos de modalidades. La idea es poder atender siempre a todos los que nos soliciten algún servicio. Bueno, hoy día, ¿qué nos convoca? Nos convoca, ¿cierto?, la nueva Política Nacional de Inteligencia Artificial que tenemos acá como nación, ¿cierto? Y nos coloca también a la punta como líderes, ¿cierto?, en la innovación tecnológica e inteligencia artificial en Latinoamérica. Somos los que estamos en estos temas más avanzados. Esto se materializa a través del decreto 12, que viene a aprobar la actualización de la Política Nacional de Inteligencia Artificial, que va a durar hasta el 2031, ¿sí? Em, Importante también eh, que sepan quién les está hablando. Bueno, ahí Evelyn igual me conoce hace harto tiempo, pero yo me dedico a auditar sistemas de gestión desde hace ya casi 20 años, 19 años para ser preciso. Y años de experiencia, ya pasadito los 20, ya casi 25 años de experiencia. Em, y bueno, dentro de mis especialidades también está ser auditor líder en ISO 42001, que es la norma de inteligencia artificial, y asimismo también auditor líder para ISO 27001, que es seguridad de la información. Bueno, me he desarrollado, ¿cierto?, como emprendedor, ¿verdad? Auditor líder y también docente de varias universidades importantes a nivel nacional, como la Universidad de Antofagasta, la Universidad de Chile, la Universidad del Desarrollo, INACAP. Iniciando entonces con esto, lo primero es que tenemos que saber qué es la inteligencia artificial. Y acá ustedes deben comprender que la inteligencia artificial no es solo una herramienta tecnológica, sino que conforme a la definición establecida en la política nacional aprobada mediante el decreto 12, se entiende como un sistema computacional capaz de generar predicciones, recomendaciones o decisiones que pueden influir en entornos físicos o virtuales también. Las organizaciones en este caso deben reconocer que estos sistemas ya forman parte de su vida cotidiana. Hay que algunos que se resisten, ¿cierto? Y esto es desde la recomendación de rutas, contenidos digitales, hasta el apoyo en diagnósticos médicos o el análisis de datos para la toma de decisiones complejas, ¿sí? Eh, el decreto 12 en esta línea establece que la inteligencia artificial debe estar siempre al servicio de las personas, guiada por principios éticos, inclusivos y responsables. ¿Esto qué implica? Implica que las organizaciones deben garantizar que el uso de estos sistemas respete la dignidad humana, sea transparente en sus resultados y considere los impactos sociales, ambientales y también culturales derivados de la aplicación. En ese sentido, ustedes deben identificar cómo la inteligencia artificial puede transformarse en un motor de innovación y mejora continua, pero siempre dentro de un marco que promueva la equidad, la inclusión y la protección de los derechos fundamentales. Por ejemplo, una organización puede aplicar inteligencia artificial para optimizar la atención de sus usuarios, predecir necesidades de servicio o mejorar la eficiencia de sus procesos internos. Sin embargo, debe asegurarse de que las decisiones automatizadas sean explicables, auditables y no generen una discriminación ni pérdida de confianza en las personas. Como les venía contando, Chile se posiciona como líder regional en inteligencia artificial. Y acá ustedes deben comprender que este liderazgo
como viene a ser una responsabilidad compartida. El decreto 12 establece que la inteligencia artificial debe estar al servicio de las personas, guiada, ¿cierto?, por un enfoque de derechos, transparencia, inclusión y desarrollo sostenible. Por eso, cada indicador que les voy a ir mostrando yo ahora representa compromisos concretos de gestión y también de gobernanza organizacional. ¿Qué significa que seamos los primeros en la región? Significa que nosotros como organizaciones que estamos dentro de Chile, ¿cierto? Dentro del país, debemos aprovechar el entorno favorable para poder ordenar la adopción de la inteligencia artificial dentro de nuestras organizaciones. ¿Esto qué implica? Implica poder crear estructuras de gobernanza con responsables definidos, reglas de gestión de datos, criterios de transparencia y registros internos de los sistemas con mayor impacto. Deben también alinear todos sus proyectos a los principios establecidos en el decreto 12, eh, que sea cierto con una finalidad legítima y con un beneficio social, que no haya discriminación y que haya equidad, que haya transparencia y explicabilidad proporcional. Tiene que existir también seguridad informática y resguardo de los datos personales. Debe haber una evaluación de los impactos sociales, ambientales, pero también éticos. Además, deben fortalecer las capacidades internas, como por ejemplo formar equipos especializados, eh, promover la cooperación con universidades o centros de formación técnica, fomentar la participación de proveedores tecnológicos locales, etcétera. ¿Ya? Ahí ustedes pueden definirlo. Que tengamos nosotros el 42% de tareas automatizadas de aquí al 2027. ¿Qué significa? Que las organizaciones ya van a tener que empezar a anticipar el cambio del trabajo. Esto quiere decir que mapear las tareas que van a ser automatizadas es súper importante dentro de las organizaciones. Ya es decir, que no sea ninguna novedad que los colaboradores dentro de una organización para casi todas las tareas o varias de sus tareas cotidianas ya estén ocupando mucha inteligencia artificial. Y esto va a ser, obviamente, muchas veces asistida a la inteligencia artificial como para que nos ayude en una redacción o que nos haga el trabajo completo, ¿ya? Entonces, para esos casos se debe diseñar un plan de reconversión y también de capacitación que garantice que la automatización mejore la productividad y calidad del servicio sin precarización. También deben definir indicadores que midan productividad, calidad, satisfacción usuaria y bienestar laboral, evitando mecanismos de vigilancia invasiva o de sesiones automatizadas no explicables. El aporte del Producto Interno Bruto, ¿qué significa? Significa que para aprovechar el potencial económico y social de la inteligencia artificial, las empresas deben priorizar casos de uso con valor público, tales como reducción de tiempo de atención, optimización de procesos, detección de fraudes o mejora de la experiencia de los usuarios y beneficiarios. Asimismo, también van a tener que medir los resultados mediante metas que sean verificables y cuantificables también, como por ejemplo la eficiencia operativa, la satisfacción de usuarios, la equidad territorial y rendir cuenta mediante informes transparentes y también que sean accesibles. Estos requisitos van a ser transversales, ¿ya? De acuerdo a lo que establece el decreto número 12. ¿Eso qué quiere decir? Que hay un enfoque en las personas y tiene que haber ausencia de discriminación. Eso es el principal legado, ¿cierto?, de este decreto. Tiene que haber transparencia y explicabilidad de todos los sistemas que utilicemos. Es decir, no podemos no saber qué nos depara, ¿cierto?, con la IA que estamos ocupando. Eh, Tiene que también haber una evaluación de los impactos sociales y sostenibilidad y siempre poder colaborar con todo el mundo, tanto público como privado, en el desarrollo del talento propio, ¿cierto?, como talento nacional.
A modo de ejemplo, por ejemplo, si una institución o empresa puede desarrollar un asistente inteligente para responder consultas frecuentes o gestionar las solicitudes de los usuarios, que ya hemos visto varios en los portales web, antes de implementarlo, la organización debe realizar una evaluación ética y técnica, definir un comité responsable, establecer canales de reclamo y asegurar que el sistema sea auditable y no discrimine a ningún grupo de personas. Asimismo, el personal afectado por la automatización debe recibir capacitación y apoyo para asumir nuevas funciones de mayor valor, garantizando para esto una transición laboral justa y también que sea sostenible. Ustedes deben entender que ser líderes en la región significa que tenemos que hacer las cosas bien y para eso tenemos que generar valor, ¿cierto? Para nuestro entorno, para nuestros compañeros y colaboradores si somos una organización mandante, por ejemplo, ¿sí? Pero para eso también tenemos que establecer que hayan reglas claras y demostrar con evidencia que la inteligencia artificial sí puede mejorar los servicios y la gestión sin vulnerar los derechos. Eh, Esto es un proceso de construcción participativa. Acá, ¿qué cosas deben entender? Que toda política o sistema de inteligencia artificial legítimo se construye con la participación significativa y también transparente. En esa línea, ¿cierto? El decreto 12 establece que las organizaciones deben incorporar a personas usuarias, trabajadoras, equipos técnicos, expertos y grupos potencialmente afectados, garantizando la inclusión. ¿Eso qué quiere decir? Que tiene que tener un enfoque de derecho y, por supuesto, después va a haber que tener una rendición de cuentas eh, frente a cualquier fiscalización que exista. Por lo tanto, ¿cómo se empezó a gestar este decreto? Entre los periodos 2019 y 2020 hubo un diagnóstico y también ese diagnóstico se realizó por un comité de personas expertas, de personas competentes, ¿cierto? Y se inició un diagnóstico institucional, ¿cierto? Donde se identificaron los sistemas basados en IA que existían en esa fecha, qué datos utilizaban, qué riesgos se estaba expuesto y qué beneficios se asociaban a ellos. Eh, Ese diagnóstico obviamente se alineó con parámetros y con referencias internacionales, ¿sí? Como algunas recomendaciones de la OECD, y eso llevó también a que se tuviera que crear este comité técnico y ético para poder escribir, ¿cierto?, esta legislación. Como resultado, ¿cierto? Se pudo tener un plan de trabajo institucional que finalmente desembocó en este decreto. Hubieron obviamente consultas públicas, ¿verdad? Y posteriormente, ya en el año 2025, este decreto ya se oficializa dentro de lo que es nuestro país y entra ya en vigencia, ¿sí? ¿Cómo lo llevamos a la práctica? Bueno, esto obviamente, como cualquier política nacional, las organizaciones son las que las tienen que ir adoptando y aplicando estas buenas prácticas al interior de cada una, ¿sí? Y esto no solamente va a aplicar a quienes desarrollen sistemas de inteligencia artificial, sino que también a quienes contraten sistemas de inteligencia artificial y lo utilicen para sus clientes o para desarrollos propios. Es decir, aplica para todos quienes tengan algún tipo de interacción con la inteligencia artificial. Entonces, los objetivos y principios fundamentales eh, ¿qué nos dice? Dice que el objetivo principal, ¿cierto?, es poder fomentar el desarrollo del uso ético y responsable de la IA. Y la idea, ¿cierto?, es que ustedes deben comprender que este objetivo general no es una declaración, sino que es un mandato de acción y también una evidencia de que estamos haciendo las cosas de forma correcta. Este decreto de alguna manera viene a establecer que cada empresa u organización debe traducir este objetivo nacional en compromisos que sean medibles y que también puedan implementar controles verificables. ¿Y esto para qué lo vamos a hacer o para qué lo van a hacer las organizaciones, ¿cierto? Para poder también garantizar los derechos de quienes interactúan con estas inteligencias artificiales
y así poder prevenir y controlar cualquier impacto negativo por el uso de las IA, ¿sí? Cuando hablamos de un uso ético y responsable, nos centramos siempre en las personas. Esto es importante, ¿cierto? Aquí las organizaciones deben definir con claridad los fines permitidos y también los prohibidos para cada aplicación de IA antes de que se implemente. Por lo tanto, se deben realizar evaluaciones de impacto en derechos cuando el sistema afecte decisiones significativas, como por ejemplo la selección, la priorización o acceso a beneficios, y de esa forma también poder asegurar la participación de las personas involucradas. Eh, en ese sentido, la supervisión humana debe ser real, competente y debe quedar documentada, ¿sí? Permitiendo la revisión y reclamo con explicaciones comprensibles. Eh, en ese sentido, las organizaciones deben además prevenir la discriminación algorítmica mediante pruebas previas, métricas de equidad, planes de mejora continua y publicación de resultados de auditoría. Eh, También deben proteger datos personales y sensibles conforme a los principios de minimización, finalidad y seguridad, garantizando de esta forma la trazabilidad de los datos, los modelos y también las decisiones. Eh, Ahí les cuento una anécdota. En un curso que estaba haciendo también de auditor implementador de ISO 42001, que es la norma de inteligencia artificial, me comentaban justamente de que había un motor, ¿cierto?, de inteligencia artificial que evaluaba los créditos, si tenías acceso a crédito o no, y lo discriminaron solamente por ser extranjero. Entonces, esos tipos de sesgos hay que siempre resguardarlos y acordarse que estamos hoy día trabajando bajo un esquema legal. Cuando hablamos de un desarrollo sustentable, ¿cierto? Nos referimos a lo económico, social y también territorial. Y aquí en este caso, las organizaciones deben demostrar que el uso de la inteligencia artificial contribuye al bienestar social y a la diversificación económica. Eh, con esto evitamos en el fondo que hayan reemplazos laborales sin estrategias de reconversión. Nosotros ya hemos escuchado siempre la frase típica: "Ah, la IA nos va a reemplazar en esto, la IA nos va a reemplazar en esto otro". Bueno, esta política también busca tratar de regular este fenómeno, ¿ya? Para esto se debe incorporar programas de formación y capacitación para el personal, poder medir los impactos en el empleo, la productividad y la calidad de servicio. Para eso, ¿cierto? La sostenibilidad también implica una inclusión territorial y de accesibilidad. ¿Eso qué significa? Que la idea es poder ofrecer herramientas de lenguajes claros, que existan canales digitales y presenciales, y también considerar a personas mayores o que tengan algún grado de discapacidad. Finalmente, se deben mitigar los impactos ambientales del procesamiento y uso de datos, estableciendo metas de eficiencia energética y reducción del consumo tecnológico. ¿Cierto? Que en el fondo sabemos que todos estos motores de IA funcionan remotamente con grandes servidores que consumen energía, generan calor, ¿verdad? Y consumen también agua. Bien, entonces se debe velar por todo, ¿cierto? Este enfoque. Eh, Cuando hablamos de articulación internacional, acá las organizaciones deben alinear sus políticas internas con las buenas prácticas internacionales promovidas por la OECD y también por la UNESCO. Y cuando trabajen con proveedores extranjeros, se deben incorporar cláusulas contractuales que garanticen la seguridad, el acceso a evidencias para auditorías y respeto de la norma nacional. Además, también deben participar en redes y alianzas para poder compartir aprendizajes, datos abiertos no personales y metodologías de evaluación que fortalezcan la cooperación responsable. Em, a modo de ejemplo, ¿cierto? Si una organización puede desarrollar un sistema de apoyo para priorizar solicitudes o consultas de usuarios, debe publicar su propósito primero, ¿cierto? Realizar una evaluación del impacto, asegurar que hay una revisión humana, probar sesgos por edad
género o territorio y establecer medidas de corrección. Debe además capacitar a su personal para asumir nuevas funciones y habilitar canales de reclamos y medir mejoras en los tiempos de atención y satisfacción usuaria. En el fondo, ustedes deben demostrar con documentos, indicadores y también con resultados, ojalá que sean visibles, que cada principio de la política nacional guía sus decisiones cotidianas. Solo de esa forma se va a poder afirmar que la inteligencia artificial mejora el servicio, fortalece la confianza pública y también protege los derechos fundamentales. Bueno, eh, hay tres ejes, ¿cierto? Dentro de esos ejes tenemos los factores habilitantes. Para poder desplegar sistemas de inteligencia artificial de manera segura y que también sea confiable y que sea centrada en las personas, las organizaciones debemos garantizar tres condiciones esenciales: talento competente, infraestructura tecnológica sólida y datos gobernados responsablemente. Cada uno de estos habilitadores debe estar documentado, ojalá que sea medible y también que sea trazable. ¿Para qué, cierto? Para poder asegurar el cumplimiento y mejora continua. Entonces, cuando hablamos de desarrollar el talento, ustedes deben, ojalá, tener dentro de la organización un plan anual de formación que cubra los niveles de la organización. ¿Y esto qué puede incluir? Puede incluir alfabetización general de inteligencia artificial para todo el personal, capacitación técnica avanzada para aquellos que desarrollan, operan o evalúan sistemas de inteligencia artificial, formación ética y regulatoria sobre protección de datos, no discriminación y atención de reclamos. Y para esto, la organización también debe definir roles y competencias, ¿cierto? Así lo mismo que tenemos establecido en algunos descriptores de cargo, tales como el responsable de la inteligencia artificial, responsable de seguridad y protección de datos, encargado de riesgo, etcétera. De esa misma forma, se debe acreditar la competencia del personal que realiza la supervisión humana de la IA, es decir, tienen que ser personas que estén calificadas para poder hacer esta supervisión. Eh, entonces, ¿qué podemos esperar? Podemos esperar que existan, ¿cierto? Una malla de cursos, que estén los certificados de las personas que asistieron a estos entrenamientos, entre otros registros de formación. Cuando nos referimos a la infraestructura tecnológica, aquí las empresas lo que deben hacer es poder disponer de un inventario actualizado de los activos. Y aquí cuando hablamos de activos nos referimos a plataformas, redes, centros de datos y servicios contratados que esté claramente con sus responsables designados y también los niveles de servicio definidos. Y se deben implementar medidas de continuidad y resiliencia, por ejemplo, no sé, respaldo y recuperación periódica de los datos, planes de contingencia ante algún incidente o algún ataque cibernético, protocolos de comunicación hacia las personas usuarias cuando hayan fallas u vulneraciones, ¿cierto?, del motor IA. Eh, la infraestructura en este caso debe incluir capacidades de cómputo de alto rendimiento, ¿cierto? Controles de seguridad, registros de cambio y segregación de ambientes, pruebas versus producción, etcétera, ¿ya? En la compra de la tecnología también deben aplicarse criterios de transparencia y trazabilidad contractual, ¿sí? Con cláusulas de acceso a auditoría y cooperación ante incidentes. Y de esa forma la organización tiene que buscar asegurar la accesibilidad territorial y digital, evitando exclusiones por conectividad o ubicación, ¿sí? Cuando hablamos de datos, ahí nos referimos principalmente a gobierno y protección. Y en este caso, el gobierno de datos es la base de todo sistema confiable. En este sentido, la organización debe tener una política formal de gestión de datos que regule la calidad, actualización, finalidad, conservación y también la eliminación de los datos. Para esto debe existir un catálogo o un registro de orígenes de datos, es decir, de dónde están saliendo los datos que ustedes están utilizando, con trazabilidad desde la fuente hasta la decisión automatizada. Además, también deben aplicarse mecanismos de anonimización. Eso quiere decir que haya un resguardo, ¿cierto?, de confidencialidad
o también un enmascaramiento que se llama cuando uno no revela los datos, ¿sí? Eh, Podemos tener controles de acceso que estén cifrados, ¿verdad? Y también podemos realizar auditorías permanentes para poder verificar de que esto se lleva a cabo de esa forma, ¿sí? Em, Como ejemplo, una institución podría tener un programa semestral de capacitación en ética, datos y supervisión humana, mejorar su conectividad regional para poder reducir brechas territoriales y crear un catálogo único de datos institucionales que permita trazabilidad y auditoría. Y de esta forma, ¿cierto? Se podría demostrar que el sistema de IA opera sobre una base humana, técnica y también ética, que sea robusta, ¿ya? Em, Cuando pasamos al segundo eje, siempre sabemos que para poder investigar, crear y adoptar soluciones de inteligencia artificial de manera responsable, eh, debemos no solamente velar de que sea responsable, sino que también sea segura y que sea transparente. Y aquí las organizaciones o las empresas deben planificar, también tienen que documentar y controlar todo el ciclo de vida del sistema. Y eso es desde la fase experimental hasta el despliegue en operación de la inteligencia artificial. El objetivo en el fondo es poder asegurar de que cada avance tecnológico respete los derechos humanos, siempre se puedan minimizar los riesgos y aporte un valor social y económico que sea comprobable. Por lo tanto, cuando hablamos de I más D, es decir, investigación, desarrollo e innovación, ustedes, como organización, deben aplicar un enfoque de investigación responsable que incluya objetivos claros y alineados con el interés público, ¿cierto? Preguntas éticas y científicas bien definidas, fuentes de datos legítimas y autorizadas, salvaguardar éticamente, ¿cierto?, toda la información que se está manejando y dar también ese compromiso de seguridad antes de iniciar cualquier tipo de experimento con la IA. Para esto, como organización que desarrolla IA, debe formar, ¿verdad?, un comité de revisión técnica y ética. Y este comité va a ser el encargado de poder analizar los riesgos potenciales como la discriminación, sesgos, errores o impactos en derechos y de autorizar o detener investigaciones según corresponda. Además, deben mantener trazabilidad completa del proceso, es decir, registro de versiones, bitácoras de cambio, los responsables de la aprobación, también establecer criterios de éxito, ¿ya? Para esto también la trazabilidad de todo lo que ustedes van haciendo dentro de la organización es clave para poder reflejarlo ante una fiscalización o auditorías. Eh, Acá también deben fomentar la colaboración con universidades, CFT, ciertos liceos, estableciendo convenios que puedan asegurar de alguna manera la transparencia en la propiedad de los resultados, ¿cierto? Uso responsable de los datos, devolución de beneficios a la comunidad, entre otras cosas que podríamos eh, comentar, ¿cierto? Algunas cosas que podríamos esperar pueden ser protocolos de investigación, actas del comité, bitácoras, ¿cierto? De experimentos o convenios con alguna institución educacional. Después, en la adopción, es decir, en el despliegue en operación, la adopción responsable exige que el paso de laboratorio a producción sea de manera gradual, también que sea medido y que sea controlado. Acá ustedes deben iniciar con un piloto que sea controlado, es decir, evaluar su impacto en personas usuarias y trabajadoras, realizar los ajustes necesarios y solo entonces recién pasar al próximo paso. Toda decisión relevante debe conservar una revisión humana con autoridad real, ¿sí? No puede ser por sí misma salir a flote, sino que todo desarrollo tiene que pasar por la supervisión humana. Se tienen que establecer tiempos definidos, ya sea de respuesta, de revisión, de respuesta, ¿cierto? Y toma de acciones según corresponda.
y también la organización debe comunicar, ojalá de manera simple y comprensible, aspectos del sistema, como el propósito del sistema, qué datos se van a utilizar, cuáles son sus límites, cómo solicitar intervención humana o corrección de errores. eh, y esos canales tienen que estar siempre disponibles. Además, también se requiere un plan de capacitación que sea operativa, ¿no es cierto? O sea, si vamos a tener personas que van a desarrollar la IA y usuarios que van a utilizar esa IA desarrollada, tienen que haber planes, ¿cierto? Planes que sean de uso, manuales del usuario y instructivos también si corresponde, ¿sí? Como ejemplo, si una organización puede desarrollar un prototipo en colaboración con una universidad para poder optimizar la asignación de recursos o atención prioritaria, para esto define los objetivos, datos permitidos, métricas de éxito y revisiones éticas también. Luego de eso, debería ejecutar un piloto en una zona acotada donde puedan medir la eficiencia y también la satisfacción de los usuarios. Y las decisiones del sistema son siempre revisadas por personas y los usuarios reciben información sobre el motivo de la recomendación y su derecho a reclamo. Una vez que se desarrolla ese piloto, se documentan las mejoras, se actualizan las capacitaciones y ahí recién se planifica una expansión progresiva y segura. En el fondo, siempre ustedes deben demostrar como organización que cada paso, desde la idea hasta el uso en producción, cuenta con controles, evidencia y también transparencia. Y en esa línea, la inteligencia artificial, ¿cierto? No puede ser adoptada por un impulso, sino que por diseño, siempre velando por la ética, la trazabilidad y también la mejora continua, tal como lo exige el decreto 12. Ya cuando pasamos al tercer eje, que es gobernanza y ética y regulación, bueno, la gobernanza y la regulación son el corazón de un uso seguro de la inteligencia artificial. En esta línea, el decreto 12 exige que las organizaciones establezcan reglas claras, responsables, eh, y que haya un control sobre proveedores. También que haya una transparencia efectiva y una evaluación continua de los impactos. Ya eso no es opcional, es el marco que protege a las personas, asegura la confianza y también permite la sostenibilidad del sistema. Por lo tanto, si vamos viendo cada punto y nos centramos en lo que es regulación e institucionalidad, acá ustedes deben contar con una política de inteligencia artificial aprobada por la alta dirección. ¿Y esta política qué debe incluir? Debe incluir principios éticos y derechos humanos, los alcances, roles y responsabilidades, debería incluir prohibiciones y controles sobre los usos de individuos, eh, deberes de transparencia, revisión humana y rendición de cuentas. Por lo tanto, se debe designar un responsable de inteligencia artificial con autoridad real. ¿Eso qué quiere decir? Alguien capaz de poder aprobar o detener proyectos, exigir evaluaciones de riesgo y rendir informes ante la dirección o la gerencia. Además, también se tienen que mantener un inventario actualizado de los sistemas IA. Todos los sistemas IA que tengo debería tenerlos claramente identificados y actualizados, indicando para cada uno su propósito, las fuentes de datos, el nivel de riesgo, el estado de madurez y ahí obviamente ustedes deben clasificar el riesgo de cada sistema y para aquellos que el riesgo sea medio o alto se debe realizar una evaluación de efectos antes que éste se despliegue o empiece a correr dentro de la organización. Esa evaluación debe identificar posibles impactos en derechos, debe definir medidas de mitigación y establecer un plan de seguimiento. Por lo tanto, la organización debe asegurar que toda decisión importante conserve una revisión humana significativa con los tiempos claros de respuestas y canales accesibles para reclamos o revisiones. Además, también se debe mantener trazabilidad técnica y documental. Esto, como lo dije anteriormente, debe tener versiones de modelos,
las fuentes de datos, criterios de decisión, etcétera. Esta información debe estar disponible para auditorías y también para fiscalizaciones, ¿sí? Eh, Ojo también que los proveedores deben estar bajo el control de la organización, no pueden andar sueltos por ahí o hacer lo que ellos quieran con las guías. También debieran estar controlados si es que nos están prestando servicios. Y para ese caso, los contratos de los proveedores deben incluir cláusulas obligatorias que al menos tengan tópicos como es la transparencia técnica, seguridad de la información, colaboración en las auditorías y también notificación inmediata en el caso de fallas o incidentes. Finalmente, también deben existir canales públicos de información para las personas usuarias, donde se informe, ¿cierto?, el propósito del sistema de inteligencia artificial, datos para las personas usuarias, ¿cierto? Como lo es la posibilidad de intervención humana y vías de reclamo si se establece necesario, ¿ya? Eh, Cuando pasamos al segundo punto y hablamos de articulación internacional, la inteligencia artificial en este caso, como ustedes ya bien saben, no tiene fronteras y por eso las empresas deben vigilar los marcos regulatorios internacionales en los países donde operen o alojan los datos. Hoy día sabemos que podemos estar trabajando con una IA acá, pero los datos que se están manipulando están en Singapur o están en Tokio o están en otra parte del mundo, ¿cierto? Por lo tanto, se debe documentar la transferencia internacional de datos, garantizando protección, límites de uso y mecanismos de autoría cruzada. Yo acá, por ejemplo, les puedo comentar, hace poco un profesor de universidad nos comentaba que en Europa y en Estados Unidos a todos los que son políticos ya les prohibieron tener la aplicación TikTok en su celular porque se dieron cuenta de que hay espionaje a través de esa aplicación. Es decir, que la aplicación abre micrófono, ¿cierto? Y empieza a grabar conversaciones de políticos o personas importantes que puedan ser estratégicas, ¿verdad? Para el país de origen ahí de la aplicación. Entonces, en ese sentido también se pide que se vayan regulando en el fondo ese tipo de usos. Eh, es fundamental priorizar proveedores que aseguren equivalencia en materias de derecho, transparencia y seguridad, independientemente del país donde estos estén ubicados, ¿sí? Cuando analizamos el tercer punto, hablamos de medio ambiente y también relacionado esto con la crisis climática. Y en este sentido, la inteligencia artificial también tiene una huella ecológica, ¿cierto? Consume energía, genera calor y utiliza hardware, perdón, de alta demanda. Por eso, las organizaciones deben medir el impacto ambiental de su sistema y poder definir metas concretas de reducción. Acá, lo que primero que hay que hacer es, obviamente, optimizar los recursos, programar entrenamientos en horarios de baja demanda eléctrica, reutilizar modelos previamente entrenados, apagar servidores en instancias que no se estén utilizando y también favorecer proveedores que tengan energías renovables, ¿sí? Además, también es importante aplicar criterios de compra sostenibles, es decir, eh, que yo tengo que exigir eficiencia energética y reacondicionamiento responsable y reciclaje de los equipos a los proveedores. Eh, Asimismo, debo también tener o contar con un plan de continuidad operacional frente a eventos climáticos extremos. Esto ya venía gestándose desde hace un par de años con una enmienda que había emitido las normas ISO y que obviamente esta política la hizo también parte de sí misma, ¿ya? En el fondo, la gobernanza no se trata de frenar la innovación, sino que la idea es poder asegurar que el progreso tecnológico está al servicio de las personas. Y aquí, como organizaciones, ustedes deben demostrar que sus sistemas de inteligencia artificial funcionan con reglas claras, que tienen un control humano, que hay una transparencia verificable y que también hay un cuidado del entorno. ¿Ya? Y todo esto siempre resguardando la línea y lo que nos establece este decreto. Ya tocando, ¿cierto?, el eje 3
La idea es que para prevenir daños y asegurar un trato justo, la organización debe gobernar la inteligencia artificial con un enfoque de derechos humanos, también de equidad y no discriminación, poniendo especial cuidado en grupos históricamente excluidos como mujeres, pueblos originarios, personas mayores o personas con discapacidad, los niños, niñas, adolescentes, ¿cierto? Por lo tanto, el principio rector es claro, toda automatización debe servir al bienestar social y no reproducir desigualdades. Por lo tanto, acá tenemos varios tópicos. Uno de ellos, la igualdad de género. Y acá ustedes deben medir y establecer metas de participación de mujeres en proyectos de inteligencia artificial, tanto en roles de dirección, desarrollo, validación y también de supervisión, y hacer seguimiento anual de ese avance. También la organización debe aplicar una evaluación de impacto por género antes de implementar sistemas, revisando si los datos o resultados reflejan sesgos o inclusiones por sexo o identidad de género. Por lo tanto, cuando se detecten brechas, deben documentar las causas y se tienen que tomar acciones correctivas, ¿sí? Asimismo, deben asegurar la revisión humana efectiva en decisiones que afecten beneficios, evaluaciones o asignaciones, dejando registro de cada revisión del tiempo de respuesta, ¿cierto? De las consultas que nos vayan a hacer. La información sobre los sistemas y propósitos debe comunicarse en lenguaje inclusivo, claro y no sexista, y que sea accesible a todas las personas. Por lo tanto, lo que podríamos esperar dentro de las organizaciones es que haya un plan de equidad, ciertas metas de participación, informe del impacto por género, una bitácora de revisión humana, ¿cierto? Y también algunas cápsulas o piezas informativas inclusivas y el registro de reclamos atendidos. Cuando pasamos al segundo punto, que hablamos de inclusión y no discriminación, acá ustedes deben garantizar que los conjuntos de datos representen adecuadamente a los distintos tipos de grupos sociales, ¿sí? Cuando esto no sea posible, deben documentar las limitaciones y poder aplicar ponderaciones o definir las restricciones de uso. Las empresas, por lo tanto, deben medir el desempeño de los modelos por grupos, por edad, discapacidad, territorio o el origen y corregir cualquier diferencia injustificada. Queda absolutamente prohibido el uso de atributos sensibles como la etnia, la religión o la situación económica. Para decisiones automatizadas, eh, ahí podríamos tener alguna exclusión, ¿cierto? Es decir, cuando existe una base jurídica y hay una finalidad legítima, entonces ahí podríamos entrenar a la inteligencia artificial para poder hacer cierto sesgo de discriminación siempre y cuando esté avalada por la legislación. Eh, por lo tanto, no sé, les pongo un ejemplo, una persona que eh, tenemos una inteligencia artificial de contratación donde automáticamente busca los antecedentes de las personas y, como ustedes saben, ¿cierto? En algunos casos sí se puede pedir certificado de antecedentes, por ejemplo, aquellas personas que trabajen con menores de edad o personas que trabajen con valores. En este caso, eso podría tomarse como una excepción. Y la IA podría ir a revisar los antecedentes penales, ¿cierto?, de las personas que estamos contratando, porque nos resguarda la ley y porque la ley nos pide que deben ser revisados los antecedentes previo a la contratación. Si pasamos al punto 3 en los impactos del trabajo, la automatización acá no debe desplazar personas sin acompañamiento ni una reconversión, ¿verdad? La organización debe identificar las tareas afectadas por la IA, cuáles son los riesgos psicosociales que podrían tener frente a las personas que están desarrollando ciertos trabajos y de qué manera voy a hacer los cambios en los perfiles de cargo antes que la IA se despliegue. Por lo tanto, debe existir un plan de reconversión laboral con capacitación previa y seguimiento. Es decir, yo no puedo justificar el despido de personas porque está reemplazándolo por una IA. ¿Ya? Esta política en el fondo viene a resguardar esos derechos.
Además, se debe asegurar que las herramientas tecnológicas no impliquen una vigilancia invasiva ni metas inalcanzables, ¿ya? Por lo tanto, la idea es que se debe garantizar siempre la transparencia en la gestión algorítmica de las IA, explicar qué variables se usan para poder evaluar el desempeño y cómo pueden las personas impugnar una decisión si no están de acuerdo. Cuando nos centramos en el último punto, el punto 4 que está relacionado con los niños, las niñas y y los adolescentes, acá la organización debe aplicar el principio del interés superior del niño en todo sistema que involucre. ¿Esto qué implica? Recolectar solo los datos mínimos necesarios, configurar por defecto la máxima privacidad posible, usar un lenguaje claro y comprensible según la edad. Y acá ustedes deben prohibir decisiones que sean totalmente automatizadas, que afecten derechos de niños o adolescentes sin una revisión humana calificada y sin informar previamente a madres o padres o cuidadores. Además, se debe definir plazos breves de retención, controles de acceso reforzados y pruebas específicas de seguridad para todas las plataformas o contenidos dirigidos a menores, ¿sí? Eh, en ese caso, la organización debe demostrar con evidencias verificables que su sistema de IA opera con igualdad, inclusión, protección laboral y resguardo de la infancia. Solo de esa manera se va a poder cumplir con lo que establece el decreto 12, que sitúa obviamente la inteligencia artificial al servicio de la dignidad y la equidad en el desarrollo humano sostenible. Ya para ir finalizando, ¿cierto? El decreto 12 nos recuerda que toda solución de inteligencia artificial tiene que desarrollarse bajo el marco legal, con transparencia y no discriminación. Asimismo, asegurarse de que sea una IA segura y que sea también que esté expuesta también a la rendición de cuentas. En esta última parte, yo les propongo también mirar hacia el futuro, ¿cierto? Y ver cómo vamos a traducir estos principios en tres focos concretos para un trabajo organizacional. Primero, la propiedad intelectual. Acá las empresas deben llevar un inventario trazable de todos los insumos utilizados en sus sistemas de inteligencia artificial, como son los datos, los textos, imágenes, audios o códigos, ¿cierto? Cada elemento debe registrar su origen, debe registrar el titular, ¿cierto? Tiene que haber un permiso y restricciones de uso si corresponde de la información que se está utilizando, o las bases de datos que se están utilizando. Asimismo, deben obtener licencias y autorizaciones formales cuando corresponda eh, y atribuir correctamente a los creadores y abstenerse de prácticas riesgosas como la extracción masiva de contenidos o la reidentificación de datos personales. Eh, Asimismo, la organización debería definir reglas de reutilización de contenidos generados por la IA. ¿Eso qué quiere decir? Poder identificar si la autoría es automatizada, mantener registros de esas versiones y también habilitar un mecanismo de retiro si un titular de derechos lo solicita. Eh, Cuando hablamos de cultura y patrimonio, acá el uso de la inteligencia artificial aplicada a la cultura se debe, o la organización que va a utilizar la IA para la cultura debería garantizar el respeto y el contexto, ¿ya? ¿Eso qué implica? Implica poder consultar previamente a los custodios o comunidades cuando se trate de archivos, fotografías, relatos, expresiones patrimoniales, especialmente si estos corresponden a pueblos originarios, es decir, previo al uso de información de pueblos originarios u otras etnias o entidades, debe haber una consulta y una autorización. Para eso se deben preservar mandatos esenciales, ¿cierto? Para poder evitar descontextualizaciones, ¿cierto? O distorsiones y asegurar una accesibilidad también universal mediante un lenguaje que sea claro,
que sean con formatos inclusivos y también que haya disponibilidad digital. Finalmente, cuando hablamos de los ecosistemas digitales seguros, acá se espera que se mantenga un programa robusto de seguridad y continuidad operacional para todos los sistemas de IA. ¿Esto qué incluye? Incluye la gestión de riesgo, pruebas periódicas de la robustez de los sistemas de IA, los controles de acceso, respaldos automáticos y planes de respuesta a incidentes con tiempos definidos. Acá deben prevenir la desinformación y el uso indebido de contenido sintético. ¿Ya? ¿A qué me refiero con esto? Que se tienen que etiquetar de manera visible el material generado por IA. Tiene que haber una revisión humana de los contenidos que sean sensibles y debe haber también un canal de reporte ciudadano. Em, la gobernanza y la mejora continua finalmente, ¿para qué nos van a servir? Para poder sostener todo lo que hemos venido conversando, ¿cierto? Para esto siempre tenemos que asegurarnos de designar los responsables formales en estos tres ámbitos que empezamos, que acabamos de comentar y se deben publicar políticas, capacitar a los equipos y también mantener registros de esas decisiones y reportar los avances periódicos a la alta dirección. Eh, bueno, la idea es que sepan ustedes que una inteligencia artificial responsable no es solo una meta técnica, sino que es una obligación ética y también cultural. Cada dato, cada modelo y cada decisión deben dejar evidencia del cuidado con las personas, los creadores y nuestro patrimonio. Y con eso vamos a cumplir el decreto 12 y vamos a fortalecer también la confianza pública en el uso de la inteligencia artificial en Chile. ¿Ya? Eh, bien, no sé si tienen alguna duda. Si quieren, aquí pueden ya abrir sus micrófonos y pueden hacer las consultas que estimen convenientes, si es que le quedaron consultas. Hola, yo por acá. Gabriela, Sí, perdón pues si porque mi señal está un poco débil, entonces puede que se me corte o se me caiga. no se preocupe. Bueno, agradecerle por por su tiempo igual, porque la inteligencia artificial es como un tema nuevo en realidad, y tiene para mí, o sea, cuando me dicen muy preguntas o muchas, o sea, pero en el ámbito global de la aplicación del sistema de inteligencia artificial, sobre todo en las empresas, eh, porque al ser tan nuevo, por lo menos para mí, que no lo me falta investigar sobre todo las bases legales, cuando hablas de auditoría, es auditable bajo qué sistema. Por ejemplo, no sé, un sistema de gestión tiene unas bases ya establecidas para auditar. Una IA que ahorita es prácticamente nueva, ¿bajo qué bases legales es auditable, por ejemplo? Sí, acá, bueno, la única base legal que hoy día tenemos es el decreto 12, pero el decreto 12 también está sustentado en una norma ISO, que es la ISO 42001. Entonces, extrajo de ahí ciertos controles para poder incorporarlos dentro de nuestra política nacional de IA. Así que si tú quieres una referencia, la referencia es esa ISO, ISO 42001. Ahí en el fondo están todos los criterios para poder hacer una buena implementación de los motores de IA dentro de la organización. Ya. La otra, habría un límite, no sé cómo explicarlo, porque las empresas recién, bueno, de hace 3, 4 años para acá, que le están implementando el sello verde a las empresas. De hecho, mandaron a reducir un montón de materiales de empaque, que si el plástico, que si el tipo de número del envase, por un tema de contaminación ambiental y de resguardar los recursos. La IA, siendo un recurso que amerita tanto recurso natural, ¿cómo puede implementarse bajo este sistema ahora? Claro, en este caso se tiene que abordar por una identificación de aspecto ambiental que pueda conllevar el uso de la IA. Y para eso nosotros tenemos
si no somos desarrolladores y somos usuarios o utilizamos proveedores que nos van a implementar IA, debiéramos nosotros saber cuáles son esos impactos ambientales que tienen o que están o en los que están incurriendo estos proveedores que nos proporcionan el servicio, y para eso tenemos que solicitar el resguardo de los controles operacionales. Ahora, lamentablemente, cuando son proveedores externos, nosotros algo podemos influir, pero no podemos gestionar. Cuando somos desarrolladores de IA, ahí sí podemos gestionar y podemos elevar lineamientos en el fondo para poder usar recursos que sean renovables, ¿cierto? Usar servidores que tengan un consumo de energía menor que el resto. eh, Podemos usar otros sistemas de ventilación también de los servidores que sean más económicos. No sé, ahí tenemos que ver. Siempre va a haber impacto. Nosotros nunca vamos a poder reducir el impacto a cero. Pero la idea es que se esté viendo que hay una gestión y que hay una preocupación respecto de los impactos ambientales que estamos generando con el uso de la IA. Ah, ya, pero no hay como un decreto que esté declarado, no sé, como el consumo máximo de, Mm, no sé, de un no, servidor, por no, ejemplo. no, no todavía. No todavía. Ya. Bien. Bien, bueno, antes que se retiren, los quiero dejar también invitados. Les vamos a enviar también estas invitaciones a un curso que vamos a realizar en enero, que va a ser desde el 5 al 8 de enero del próximo año y que va a ser el primer curso de auditor interno en ISO 42001 en su versión 2023 que se va a realizar al menos en Chile, ¿ya? Eh, y tengo certeza de eso porque los relatores o las personas que estamos calificadas actualmente en Chile somos dos nomás, ¿ya? Entonces, si se quieren inscribir, ahí a través de los canales, ¿cierto? De SECAL, les van a estar llegando las instrucciones y obviamente van a tener también una atención importante en el valor del curso en el caso de que quieran acceder. Este curso dura 16 horas, sería en 4 jornadas de 4 horas, ¿ya? En horario PM, más o menos de las 4 hasta las 6 de la tarde. Así es que ahí quedan cordialmente invitados y les vamos a estar enviando la información en forma oportuna, ¿ya? Bien, por mi parte sería eso, así es que nada más que darles las gracias por su buena disposición, por escucharme, espero que no se hayan aburrido, así que les agradezco que se hayan podido conectar y que hayan podido acompañarnos, ¿cierto?, en este webinar. Muchas gracias, Boris. Gracias, que estén bien. Muchas gracias. Gracias. Chao. Chao, chao.